Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. De vuelta en la cima de la montaña del oeste, Bill se abrió paso rápidamente a través del bosque oscuro y sombrío y salió del mismo lugar desde el que fue lanzado. Su rostro no tenía ninguna emoción mientras sus brillantes ojos verdes escaneaban el área en busca del culpable que era responsable de todo. El Terra de Edlekin se había dirigido al lago y Bill solo podía ver su pequeña figura en la distancia. Se dio cuenta de que toda el área estaba completamente mojada, lo que se comprobó con lo que la oficial le había dicho. Iris había usado todo su poder para conjurar un maremoto gigante para lavar y matar a todos los Terra de Edles regulares de alto nivel. Había un rastro de sangre azul que conducía directamente al Rey Escarabajo y no había un solo cuerpo de los Terra de Edles normales a la vista. La oficial le había dicho que había decenas de escarabajos terrestres muertos esparcidos cerca del lago como resultado de ser tragados por el maremoto y que Iris le cortó las extremidades al Rey Escarabajo, dejándolo inmóvil. Sin embargo, frente a Bill, no había un solo cadáver de una bestia, y se podía ver al Terra de Edlekin en la distancia completamente curado y comiendo algo. Bill decidió usar un enfoque cauteloso mientras se deslizaba sobre el suelo usando su habilidad de viento para hacer un ruido mínimo para poder observar lo que estaba sucediendo. A medida que se acercaba al Rey Escarabajo, pudo ver lo que estaba comiendo y era algo que Bill no esperaba. El oficial de patrulla le había contado a Mako sobre la ventaja especial del Terra de Edlekin, pero como habían escapado de la cueva, Mako pensó que la amenaza había terminado y no pensó que fuera importante compartirla con el grupo. El Terra de Edlekin tenía la capacidad de regenerarse si consumía su propia especie, particularmente sus cristales. Esta habilidad especial de los Reyes Escarabajos era lo que los hacía tan difíciles de tratar, ya que podían hacer crecer su colonia rápidamente y consumirlos para curarse y regenerarse rápidamente. Todo el daño que se le había infligido hasta ahora había desaparecido por completo, ya que se veía tan saludable como podía estar e incluso había vuelto a crecer todas sus extremidades que Iris había cortado después de muchas dificultades. Sin embargo, había un lado positivo aquí, ya que no se trataba de un ataque de bestia normal, sino más bien de una ola nocturna de hordas, lo que significaba que había un número limitado de bestias que podían atacarlos. Ambos Reyes Escarabajos habían aparecido con sus ejércitos de decenas de Terra Escarabajos regulares de alto nivel, pero eso era todo, no había ningún respaldo para ellos y ahora el Rey Escarabajo Terra había consumido su propio ejército solo para poder curarse y recuperar todas sus extremidades perdidas. La oficial que patrullaba también había mencionado que el Terra de Edlekin se había vuelto loco y rápidamente pasó por alto los detalles de lo que realmente significa volverse loco, y solo poniendo énfasis en que el Terra de Edlekin ya habría agotado su cristal y sería impotente. Después de que Bill llegó a una distancia lo suficientemente cercana al Rey Escarabajo que todavía estaba ocupado comiendo los cadáveres de su propio ejército, silenciosamente colocó sus manos en el suelo y activó su aura de arena. Dado que Iris había desplazado mucha agua del lago, el nivel del agua del lago restante era mucho más bajo, lo que revelaba toneladas de arena fina que bordeaban el lecho del lago. Había arena más que suficiente aquí para que Bill hiciera prácticamente cualquier movimiento, pero se quedó con los que sabía que más le dolerían. Mientras el Rey Escarabajo estaba ocupado disfrutando de su bocadillo, el suelo debajo vibró un poco, pero el Rey Escarabajo ya no estaba en su modo tierra, por lo que no pudo sentirlo. Justo cuando se tragó a su último subordinado, el suelo debajo estalló con varias púas gigantes, afiladas y solidificadas hechas de arena, que empalaron al Rey Escarabajo desde algunos lugares diferentes. Bill apareció frente al Rey Escarabajo con un mazo gigante hecho de tierra que pesaba más de 300 libras. Agarró el mango del mazo con fuerza mientras alimentaba su fuerza con toda su rabia e ira. Con la ayuda de su habilidad de viento y tierra, fue fácil levantar y balancear el mazo, y también usó su habilidad de viento para aumentar su velocidad e impulso para poder infligir la mayor cantidad de daño. Corrió directamente hacia el Rey Escarabajo sabiendo que no podía hacer nada para contraatacar y usó su habilidad de viento una vez más para levantarlo en el aire para que estuviera a la altura de su cara cuando balanceó ese enorme mazo.
Tiró del mazo lo más atrás que pudo y estaba listo para aplastar su fea cara de un solo golpe, pero en el momento siguiente, sucedió algo completamente inesperado. Los músculos de plástico del Terra de Edlekin se iluminaron con el color de una habilidad que estaba usando actualmente, comenzaron a brillar con un amarillo brillante y chispas y serpientes de electricidad amarilla comenzaron a envolver el cuerpo del Terra de Edlekin. Los músculos de plástico del Rey Escarabajo estaban previamente apagados y le demostró a Bill que el Rey Escarabajo se había vuelto impotente y ya no podía usar habilidades. Esta fue la razón por la que Bill estaba en completo shock cuando vio cómo los músculos del Rey Escarabajo brillaban de nuevo en amarillo y usaba la poderosa habilidad de rayo de nivel 7 mientras estaba en el aire justo enfrente de su cara con un mazo a medio balancear. Bill sabía que se había perdido algo porque no solo no sabía que los Terra Beedles tenían la capacidad de regenerarse, sino que también de alguna manera revivían su cristal después de volverse locos. Sin embargo, en este momento realmente no podía hacer nada más que continuar con su movimiento inicial y aterrizar el golpe del mazo a pesar de que el Rey Escarabajo mostrara poderes de rayo. El rayo que envolvía el cuerpo del Rey Escarabajo comenzó a atacar las púas de arena haciéndolo incapaz de moverse y cuando el rayo entró en contacto con la arena, rápidamente se convirtió en vidrio y se hizo añicos dejándolo libre. En ese momento, el mazo estaba a centímetros de la cara del Rey Escarabajo y podía sentir la fuerza aterradora detrás del ataque, pero no se preocupó, ya que simplemente descargó todos los rayos acumulados en su cuerpo como un pulso similar a la habilidad de descarga eléctrica de Mako, con la principal diferencia de que este movimiento no paralizó a Bill. Pero en cambio solo lo sorprendió y lo empujó. Bill fue lanzado varios metros por la fuerza del pulso y recibió una descarga bastante fuerte, carbonizando un poco sus manos, ya que estaban físicamente conectadas con el mazo de piedra que conducía la corriente a través de todo su cuerpo. La conmoción había estropeado un poco su sistema nervioso ya que Bill no podía controlar correctamente su propio cuerpo, y las partes de su cuerpo se movían en una dirección aleatoria de lo que Bill realmente quería que se movieran. El pulso que había creado el Rey Escarabajo no paralizaba a las personas, sino que infligía un efecto de estado diferente llamado distorsión. La distorsión hizo que una persona no tuviera el control de su propio cuerpo, ya que cualquier comando que le diera a su cuerpo se revertiría, dejándolos completamente indefensos e incapaces de luchar. El efecto de estado duró solo un minuto, pero un minuto fue suficiente para que el Rey Escarabajo matara y se comiera a un Bill indefenso. El Rey Escarabajo tenía algunos agujeros en su cuerpo por las púas de arena que lo empalaron, pero el Rey Escarabajo tenía muchos cristales aún sin digerir en su estómago que estaban siendo digeridos activamente y estaban siendo utilizados para curar el daño que Bill le había infligido. Las heridas tardaron alrededor de 30 segundos en sanar, ya que ninguna de ellas era muy profunda y el Rey Escarabajo había recuperado toda su movilidad nuevamente. Tan pronto como recuperó su movilidad total, no esperó un solo segundo y corrió hacia Bill, que apenas había podido ponerse de pie después de una gran dificultad. Bill vio al Rey Escarabajo correr hacia él a toda velocidad con la boca abierta con la esperanza de comerse a Bill de un solo bocado. Al ver esto, Bill trató de correr, pero en lugar de avanzar, su cuerpo se movió hacia atrás y terminó tropezando hacia abajo. Uf. Bill vio como el Rey Escarabajo estaba sobre él y listo para tragárselo entero. Bill trató de moverse, pero el mismo resultado sucedió con su cuerpo yendo exactamente al revés de donde quería que fueran, lo que lo hizo incapaz de escapar del Rey Escarabajo. El Rey Escarabajo abrió sus mandíbulas de par en par cuando la oscuridad en el interior se reflejó en los brillantes ojos verdes de Bill. Chomp. El Rey Escarabajo mordió con tanta fuerza que sus mandíbulas no solo apuntaron a Bill, sino también a un gran trozo de tierra debajo de él. Sacó el trozo de tierra del suelo mientras mordía, pero algo andaba mal. La mordedura del Rey Escarabajo aterrizó exactamente donde estaba previsto y mordió un poco más de lo esperado, pero cuando tiró del trozo de tierra con supuestamente Bill intercalado en el medio y lo aplastó para pulverizar el trozo de tierra y picar a Bill antes de tragarlo entero. Solo faltaba una cosa, el propio Bill. El Rey Escarabajo esperó a que el dulce néctar que llamaba sangre goteara en su estómago, pero nunca sucedió, ya que Bill nunca fue atrapado por sus mandíbulas gigantes en primer lugar. ¡Hurra! Bill exhaló pesadamente mientras casi evitaba una muerte brutal.
Todavía estaba tirado en el suelo, ya que todavía no tenía el control de su cuerpo y no podía moverse correctamente, lo que planteó la pregunta de cómo pudo escapar de las mandíbulas mortales del rey escarabajo y aparecer a 10 pies de distancia a su derecha. En los momentos finales, justo antes de una muerte segura, Bill trató implacablemente de hacer que su cuerpo se moviera para escapar del apuesto rey escarabajo, pero su cuerpo se negó a escuchar y haría exactamente lo contrario de lo que quería. Observó cómo las mandíbulas gigantes y fuertes estaban a punto de aplastarlo y devorarlo entero y, en un intento de desesperación, Bill activó su habilidad viento y le quitó aire de los pies. El aire liberado pudo crear suficiente empuje para que el cuerpo tendido de Bill se deslizara lejos del área que el rey escarabajo mordió y, por lo tanto, evitó por poco la muerte y escapó a su derecha. Bill realmente estaba luchando con la función de su cuerpo, todo revuelto, ya que solo podía levantar la cabeza del suelo ordenando que su cabeza se moviera hacia atrás. Bill vio lo que el rey escarabajo le hizo al enorme trozo de tierra y se dio cuenta de lo fuerte que era esta bestia frente a él. El rey escarabajo lanzó un ataque de ira cuando se dio cuenta de que Bill no estaba atrapado entre el mandril de la tierra como había esperado al lanzar rayos al azar en todas direcciones. Algunos de esos rayos ásperos golpearon parches de hierba o madera y los incendiaron, creando un poco más de visibilidad en el medio ambiente, mientras que otros golpearon el suelo o las rocas, creando pequeños cráteres y carbonizando el área de impacto. Por algún milagro, Bill no fue alcanzado por ninguno de estos rayos y en ese momento la duración del efecto de estado de distorsión había terminado y Bill recuperó todas las funciones normales de su cuerpo. Bill lanzó mucho aire por la espalda, lo que instantáneamente lo levantó de una posición acostada a una posición de pie. El rey escarabajo rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y rápidamente se alineó frente a Bill una vez más, esta vez con más ira que nunca. El rey escarabajo estaba realmente muy enojado. Se suponía que era una bestia de nivel avanzado. El rey de los Terrabeedles, pero desde que comenzó la ola, no ha podido matar a un solo humano. Primero fue asaltado por algunos ataques realmente fuertes cuando el chip en sus cuellos les impidió pasar un cierto umbral, y luego la chica de los brillantes ojos azules le cortó la extremidad. Había sacrificado su cristal una vez solo para dominarla por poco, e incluso entonces tuvo que confiar en sus subordinados para acabar con ella, lo que también fue un fracaso, ya que promulgó un maremoto masivo para matarlos a todos, dejándolo comerse todos sus cuerpos, regenerar su cuerpo y cristal y pelear la batalla restante sola, ya que no podía controlar a los otros Terrabeedles que pertenecían al otro rey. A pesar de que su especie era despiadada y los reyes se alimentaban de los trabajadores regulares para curarlos, todavía eran valiosos para ellos y luchar solos sin ejército era un gran golpe para su ego. No necesitaba comerse a todos sus subordinados para regenerar sus extremidades perdidas, pero como se había vuelto loco y había puesto su propio cristal en modo de autodestrucción, necesitaba comer muchos más cristales para estabilizar la energía dentro de él para que no perdiera poder de forma permanente. A pesar de que la mayoría de estas cosas fueron por las propias elecciones del rey escarabajo, como cualquier ser egoísta o bestia en este caso con ego, quería echar toda la culpa a otra persona y convertirla en el objetivo de su ira. Dado que Iris ahora estaba fuera de la isla, el nuevo objetivo del rey escarabajo era Bill y se enojó aún más cuando de alguna manera logró escapar cuando fue golpeado con una poderosa desventaja. Bill tuvo que reevaluar todo su plan de juego, ya que podía atacar físicamente con su habilidad de tierra, ya que solo provocaría que el rey escarabajo le disparara rayos nuevamente y la tierra, al ser conductora, lo pondría en desventaja, ya que se sorprendería y repelería. Bill no tenía un gran dominio sobre su habilidad de arena, ya que solo era de nivel 2, lo que la hacía menos ideal para usarla como ataque principal contra una bestia de nivel avanzado con una habilidad de rayo de nivel 7, sin mencionar el hecho de que el rey escarabajo podía convertir su arena en vidrio frágil simplemente golpeándola con sus rayos. Bill no sabía cómo podía derrotar a la bestia frente a él, porque las únicas habilidades que tenía eran capaces de crear ataques penetrantes, que era una de sus debilidades, era contrarrestada por el rey escarabajo. Eso lo dejó con una sola opción, su habilidad viento. Bill no había considerado la habilidad viento en absoluto porque, aunque en este momento, su aura de viento era la más fuerte de sus 3 habilidades. Sin embargo, Bill todavía lo miraba normalmente, lo cual fue un error estúpido en su mano. Cuando se acercó a su aura de viento para revisar sus opciones, estaba completamente abrumado por la cantidad de aura que tenía actualmente dentro de su cuerpo y se sintió bastante tonto por haber estado pensando normalmente cuando su gen mutante se había activado desde el principio.
El rey escarabajo no le dio a Bill mucho tiempo para pensar en un plan para usar contra él, ya que rápidamente comenzó a dispararle rayos mientras se precipitaba hacia adelante con sus mandíbulas brillando de color amarillo con un rayo. Bill vio los rayos súper fuertes que venían directamente hacia él, y con él liberando la enorme cantidad de aura verde dentro de él, el aura misma reaccionó a la situación y activó una habilidad de la que Bill no tenía ni idea. De alguna manera, de repente, no se sintió tenso ni asustado en absoluto. Su cuerpo se sentía ligero como una pluma y sintió que toda su ira y emoción se desvanecían. Se sentía completamente en paz. Tanto es así que cerró la derecha cuando el primer rayo estaba a punto de hacer contacto con Bill. Con los ojos cerrados y los sentidos relajados, el cuerpo de Bill se movió por sí solo ligeramente. Lo suficiente como para esquivar el rayo que creó un cráter de tamaño mediano detrás de él. Los relámpagos restantes siguieron rápidamente y el cuerpo de Bill continuó ajustándose ligeramente para esquivar cada uno de ellos. El inconsciente de Bill se sorprendió después de observar lo que estaba haciendo su cuerpo. Nunca podría moverse así y esquivar todos esos rayos. La habilidad que el aura del viento había activado por sí misma había separado su cuerpo y su conciencia con su cuerpo en control de su habilidad de viento con un solo comando, evasión. Bill sintió que podía recuperar el control de su cuerpo y cancelar la habilidad en cualquier momento necesario, pero antes de apresurarse y hacer eso, por una vez se detuvo y trató de pensar. Tenía que haber una razón para que su misterioso gen mutante activara esta habilidad. Mientras tanto, su cuerpo continuó esquivando todo lo que el rey escarabajo le arrojó deslizándose, saltando y deslizándose por todo el lugar, esencialmente jugando a perseguir al gato y al ratón con el rey escarabajo gigante. El rey escarabajo se enojó cada vez más y lanzó una serie de movimientos diferentes del árbol de habilidades elementales de Lightning que hicieron mucho daño a los alrededores, pero Bill aún permaneció intacto. Finalmente, Bill entendió que su cuerpo en realidad le estaba dando tiempo para pensar. El problema en este momento era que Bill no tenía un movimiento súper efectivo contra el rey escarabajo y tenía que encontrar una estrategia ganadora con las cartas que le habían repartido. Con sus habilidades de tierra y arena fuera de escena, Bill tuvo que pasar los siguientes momentos preciosos ideando una estrategia usando su habilidad de viento mejorada para contrarrestar la habilidad de rayo del rey escarabajo y acabar con ella de una vez por todas. Mientras Bill continuaba evadiendo los ataques relámpago del rey escarabajo, su mente se apresuró a idear una estrategia ganadora. Se dio cuenta de que su habilidad con el viento podría ser la clave para cambiar el rumbo en esta batalla. Con su aura de viento impulsada y su cuerpo moviéndose con una agilidad increíble, tuvo que encontrar una manera de explotar la debilidad del rey escarabajo. Al observar los movimientos y patrones de ataque del rey escarabajo, Bill notó que el rey escarabajo tenía una demora de una fracción de segundo entre invocar los rayos regulares y lanzarlos con habilidades más avanzadas que requerían más tiempo antes de poder reutilizarlos. Estos eran los tiempos de reutilización de las habilidades que usaba el rey escarabajo, con movimientos básicos como el rayo que tenían retrasos de menos de un segundo con respecto a otros que no se podían usar durante varios minutos o incluso horas. A diferencia de Mako, que tenía el sistema y podía obtener fácilmente toda la información simplemente usando analizar, Bill tuvo que hacer sus observaciones a la antigua usanza y averiguar cuánto tiempo de reutilización era para cada habilidad. Resultó que el rey escarabajo podía producir 20 rayos seguidos antes de detenerse por un segundo y medio y luego reanudar el asalto con otros 20 rayos. Esta habilidad se llamaba Lightning Barrage y era muy poderosa con uno solo de estos rayos capaz de freír por completo a un usuario promedio de habilidad de nivel 3 o 4. El ataque similar a un pulso que Beedle usó en Bill antes era una habilidad llamada Disrupt Pulse, que el rey escarabajo solo había usado una vez después del movimiento inicial, que Bill esquivó fácilmente y aprendió que este movimiento solo se podía usar cada 3 minutos. También hubo otros ataques relámpago masivos, como un solo rayo masivo y columnas de relámpagos en erupción desde el suelo, pero todos estos movimientos fueron lentos y fueron fácilmente esquivados por los rápidos reflejos de Bill y tardaron aproximadamente un minuto antes de que pudiera usarse nuevamente. A lo largo de los varios minutos que Bill estuvo luchando contra el gigante Terra Beedle King, también aprendió que las bestias tenían tiempos de reutilización mucho más grandes que los humanos, ya que casi todos estos movimientos podrían haberse repetido mucho más rápido si estuviera luchando contra un usuario de habilidad Lightning de nivel 7. Esto le dio una idea. Si pudiera interrumpir el momento de los ataques del rey escarabajo, podría crear una apertura para atacar.
Bill enfocó sus pensamientos y finalmente salió de la habilidad que su gen mutante había activado para él, que se llamaba modo viento, y tomó el control de su cuerpo nuevamente. Rápidamente canalizó su aura de viento para crear intensas ráfagas de aire a su alrededor. Los vientos arremolinados formaron una barrera protectora, desviando los rayos que el rey escarabajo lanzó hacia él. Si bien su habilidad de viento no podía contrarrestar directamente el rayo, la naturaleza estaba de su lado. Aunque Bill no era el estudiante más brillante de la clase, incluso él había aprendido sobre las leyes básicas de la naturaleza que gobiernan el universo, y una de estas leyes era que la electricidad necesitaba un medio para viajar. La razón por la que se crean arcos de rayos es porque la electricidad ioniza el aire a su alrededor y lo usa como un camino para viajar de un punto a otro. Dado que Bill podía controlar el viento y con mayor precisión las moléculas de aire, podía crear vacíos temporales donde no hay partículas de aire y el rayo no tiene medio para viajar hacia adelante. Por lo tanto, busca otra forma, esencialmente desviándose a una ubicación diferente en función de las partículas de aire más cercanas. A medida que el rey escarabajo se frustraba con sus fallidos ataques relámpago, Bill aprovechó la oportunidad. Ordenó que los vientos se intensificaran, creando un ciclón localizado a su alrededor. El vórtice arremolinado interrumpió la puntería del rey escarabajo e interfirió aún más con el control del rey escarabajo sobre los rayos. Usando el ciclón como cobertura, Bill rápidamente cerró la distancia entre él y el rey escarabajo, y con una ráfaga de velocidad, se lanzó directamente hacia el rey escarabajo. Al igual que antes, justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque contra el rey escarabajo, Bill sintió que su aura verde reaccionaba nuevamente y crecía hacia afuera con su brillo cada vez más verde. Bill no tenía idea de si el gen mutante tenía conciencia o si todo esto estaba sucediendo al azar, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso en este momento, ya que permitió que el aura verde se expandiera una vez más. Desde la última vez, su gen mutante había activado una habilidad secreta que lo hacía prácticamente intocable y le permitía idear una estrategia. Tenía curiosidad por saber qué haría su gen mutante ahora que estaba a punto de comenzar un fuerte ataque contra el rey escarabajo. El aura verde se extendió y, al igual que antes, activó otra habilidad, pero esta vez no era una habilidad defensiva, sino ofensiva. Las manos de Bill se extendieron hacia afuera y sus dedos se volvieron puntiagudos como una cuchilla. Justo cuando llegó a las mandíbulas del rey escarabajo, canalizó su aura de viento en una ráfaga súper concentrada de viento rápido con una fuerza de corte increíble. Esta habilidad loca y poderosa que se llamaba Zephyr Sedge cortó limpiamente las mandíbulas del rey escarabajo, cortándolas de la enorme cabeza del rey escarabajo. A pesar de que era un movimiento cortante y no penetrante, que era la verdadera debilidad del rey escarabajo debido a su frágil exoesqueleto. Con suficiente poder y fuerza, un movimiento cortante era capaz de hacer exactamente el mismo daño que un movimiento perforante. El rey escarabajo rugía de dolor y furia, se tambaleó hacia atrás y sus habilidades relámpago se interrumpieron momentáneamente. Bill no perdió un solo momento, ya que con su habilidad de viento mejorada, invocó tanta aura de viento como pudo, creando una poderosa ráfaga que lo impulsó en el aire. Suspendido sobre el rey escarabajo, desató una forma mejorada de un viejo movimiento que conocía muy bien. Comenzó a deslizar rápidamente sus manos en el aire, lanzando un torrente de cuchillas de viento afiladas, cortando el exoesqueleto del rey escarabajo y golpeando su carne vulnerable debajo. Este movimiento no era otro que la habilidad Vacuum Cutter que Bill había modificado para convertirla de un solo ataque de cuchilla de viento a un ataque de bombardeo con varias cuchillas de viento afiladas. El rey escarabajo se retorció y se revolvió, sus gritos enfurecidos y llenos de dolor resonaron en el área y el bosque cercano. Bill descendió lentamente, usando su aura de viento para ralentizar gradualmente su aceleración y permitirle aterrizar suavemente frente al Terra de Edlekin. Observó al rey herido, jadeando pesadamente con una multitud de latigazos por todo el cuerpo que rezumaban sangre azul. Al ver que había ganado, Bill quería saborear el momento de matar a esta terrible bestia, razón por la cual Iris casi se suicida. Lentamente comenzó a caminar hacia el rey escarabajo con el objetivo de torturarlo aún más antes de finalmente matarlo. Reconociendo su inminente derrota, el rey escarabajo desató un último ataque desesperado. No podía sacrificar su cristal de nuevo y volverse loco porque el cristal estaba dañado debido a que ya se había vuelto loco y no se curó por completo. Si volviera a enloquecer, el cristal se rompería antes de que pudiera hacer algo. Sabiendo esto, el rey escarabajo decidió desatar su movimiento más fuerte, lo que conllevaba un riesgo, ya que ya no tenía sus mandíbulas, que usaba para lanzar esta habilidad de manera segura.
Sin sus mandíbulas, había una gran posibilidad de que fuera golpeado por su propio ataque, pero estaba listo para correr ese riesgo ya que su ego se negaba a aceptar una derrota tan humillante. Convocó una oleada masiva de relámpagos, envolviendo toda su forma. El gen mutante de Bill reaccionó rápidamente e instintivamente convocó el aura del viento una vez más, creando una barrera protectora de vacío para proteger a Bill del ataque eléctrico. El rayo fue salvaje y viajó hacia afuera en todas direcciones, enviando ondas de choque por toda el área donde cayó, haciendo que el suelo temblara y el aire crepitara con energía. Después de un tenso enfrentamiento, el escudo de vacío logró dispersar el rayo del rey escarabajo, dejando solo humo a su paso. Cuando el humo se disipó, Bill salió ileso. El rey escarabajo yacía inmóvil, derrotado ya que había agotado por completo toda su resistencia y no podía mover un solo músculo. La batalla había terminado, y Bill se dio cuenta de que era muy tonto de su parte saborear la muerte del rey escarabajo cuando todavía era bastante más débil que él y un solo rayo de ese ataque final probablemente podría haberlo matado si no fuera porque su gen mutante reaccionó a tiempo y lo protegió. Después de maldecirse internamente por su propia tontería, Bill rápidamente conjuró otro mazo de tierra y procedió a aplastar rápidamente la cabeza del rey escarabajo hasta que se convirtió en una pulpa azul sangrienta. Hundió su mano dentro del cadáver del rey escarabajo hasta que finalmente llegó al cristal y procedió a sacarlo. El cristal era más grande que cualquier cristal de alto nivel que hubiera visto antes, pero estaba bastante oscuro y agrietado. Bill no sabía por qué el cristal estaba tenue o agrietado y no le importaba. Rápidamente se tomó un momento para recuperar el aliento y evaluar la situación. Su gen mutante había sido desactivado y podía sentir que su aura de viento volvía a su tamaño normal. Todavía le quedaba una cantidad decente de energía, ya que la mayor parte de la energía que usó en la batalla provenía de la energía adicional que recibió al activar su gen mutante. Después de recuperar el aliento durante unos minutos, Bill rápidamente comenzó a correr hacia el lado este donde Mako, Erin y Leon estaban luchando contra el otro Terra de Edlekin y su ejército para poder echarles una mano y finalmente terminar con esta quinta y última ola. Mientras Bill corría hacia el otro lado para ayudar a Mako y a los demás, no pudo evitar notar la disminución significativa en la cantidad de aura de viento en su cuerpo en comparación con momentos atrás cuando su gen mutante estaba activo. No podía creer que Erin hubiera estado disfrutando de grandes aumentos de poder durante mucho más tiempo que él. Sin embargo, esto también lo llevó a darse cuenta de que le había dado mucho menos crédito a su habilidad de viento. Había estado tan obsesionado con sus habilidades de tierra y arena porque esas eran las principales habilidades de su padre que dejaba de lado por completo la habilidad de viento y casi nunca entrenaba, pero aún así, cuando despertó su gen mutante, de alguna manera fue la habilidad de viento la que despertó primero. Bill observó de primera mano lo versátil y fuerte que era su habilidad de viento. Podría usarse como una habilidad defensiva y ofensiva y podría usarse en todas partes porque, a diferencia de la tierra, donde Bill necesitaba estar siempre conectado al suelo para usar su habilidad, Wind podría usarse en cualquier lugar. La habilidad viento de Bill había revelado su verdadero potencial, y prometió explorar más a fondo sus capacidades. Con una nueva comprensión, aceleró el ritmo cuando estaba casi al otro lado donde estaban el otro rey escarabajo de Terra y sus amigos. En el cuartel general. Esto es absolutamente absurdo. Son parte de uno de esos programas secretos de los que los altos mandos no se molestan en informarnos. Un funcionario en la mesa redonda expresó su molestia y conmoción al presenciar la actuación de Bill. Algunos de los otros funcionarios estuvieron de acuerdo con él porque era bastante fuera de lo común que los cadetes de reclutamiento hicieran una hazaña impactante, pero todos y cada uno de los cadetes de un solo grupo que hicieran una hazaña impactante tras otra nunca antes habían sido hechos por cadetes de reclutamiento regulares. El reclutamiento tenía múltiples niveles que estaban separados en términos de antecedentes. Estaba un poco sesgado en el sentido de que todos los cadetes de familias ricas y poderosas se agrupaban por separado del resto de los cadetes con antecedentes normales. Sin embargo, también fue justo de la misma manera que de esta manera la competencia se mantiene equilibrada para todos. Los niños de familias más ricas y poderosas tendrían acceso a más recursos, como los mejores libros de habilidades y destrezas, mejores equipos como conjuntos completos de servoarmaduras y una multitud de armas y artilugios de poder, y una genética sólida ya que sus padres también eran grandes usuarios de habilidades.
Estos factores crearían una ventaja injusta si todos se agruparan de la misma manera, que es que estos cadetes fueran reclutados por separado y se les diera un mejor trato en lo que a los militares les gustaba para los programas especiales de reclutamiento. Estos programas eran mucho más difíciles y adecuados para estos cadetes que tenían habilidades raras y beneficios locos de armaduras y armas dominadas. Los cadetes en estos programas llenaron la mayoría de las clases especiales en las escuelas militares, con muy pocos cadetes de niveles inferiores que llegaron allí e incluso si lo hacen, en su mayoría residen en las clasificaciones inferiores de las clases especiales porque no pueden mantenerse al día con toda la ayuda adicional que reciben los otros cadetes. Los desafíos que enfrentó el grupo podrían haber sido superados fácilmente por aquellos en los programas, pero los cadetes regulares nunca han podido lograr lo que Mako y sus amigos habían logrado en estos últimos días, razón por la cual los funcionarios los etiquetaban como cadetes especiales que accidentalmente se emparejaron en el grupo regular. Aparte de León, no había otro en el grupo que tuviera el potencial de ser parte de ningún programa, por lo que fue tan impresionante que mostraran tan buenos resultados. Mako tenía un poco de trampa ya que tenía el sistema que lo ayudaba mucho, por lo que llamarlo genio sería exactamente justo, ya que a pesar de que había trabajado bastante duro y logrado algunas hazañas increíbles, tenía el sistema ayudándolo en muchos aspectos diferentes y todavía había tantos que ni siquiera había explorado todavía. Bill era en realidad una persona que podría considerarse un genio considerando que estaba casi a la par con Mako sin tener ningún sistema propio y con él despertando su gen mutante, su fuerza y poder habían aumentado drásticamente. Había resonado sus habilidades justo después de aprender la habilidad viento, lo que mostraba cuán en sintonía estaba consigo mismo y se había vuelto mucho más fuerte, siguiendo a Mako y entrenando exactamente como lo hacía, a pesar de que no recibió ningún punto de atributo. Erin e Iris fueron seleccionadas por un patrocinador que las ayudó a entrenarlas lo mejor que pudieron, pero aún estaban lejos de ser material de clase especial. Sin embargo, después de que también despertaron sus genes mutantes, explotaron en poder y valor al demostrar que eran nada menos que los otros miembros de su grupo. El despertar de los genes mutantes fue un proceso bastante aleatorio, ya que cada persona tenía diferentes requisitos que no se podían medir y solo tenían que descubrirse a medida que avanzaban en la vida. Finalmente, estaba León. A pesar de que tenía el potencial de ser una clase especial, la situación única que tuvo con su padre resultó en que no recibiera ningún entrenamiento, artículos, recursos o ayuda de su padre y eso hizo que le faltara mucho detrás de todos los demás de su calibre. Lo único que iba a su favor era la buena genética que había recibido como herencia de su fuerte padre y madre, lo que le permitía tener 4 habilidades y mostrar una utilidad impresionante que casi igualaba a Bill, pero aún faltaba ya que no tenía ninguna habilidad resonada o genes mutantes desbloqueados. Debido al deseo de León, Paul no jugó ningún papel en la prueba de reclutamiento, aparte de pagarle a uno de los soldados para que filtrara el lugar de aterrizaje general de Mako a León antes de que saltaran de los aviones. No hay error, dijo el comandante principal con voz profunda que rápidamente calmó toda la mesa. Todas estas 5 personas que ves antes de entrar en esta isla casi sin equipo, habilidades y destrezas promedio, pero lo que tienen que es muy superior a muchos de los cadetes que vemos cada año es determinación, lealtad y pura voluntad. ¿Los has visto en acción una y otra vez? ¿Crees honestamente que se parecen a algún rasgo con esos cadetes del programa especial? Dijo el comandante principal. Toda la sala se sintió en silencio mientras pensaban en lo que dijo el comandante principal. Casi todos estos funcionarios también tenían un rango más bajo y algunos de ellos hicieron que sus hijos participaran en pruebas de reclutamiento similares este año también, por lo que estaban más emocionados después de ver el desempeño del grupo y compararlo con sus propios hijos, y esto incluyó al funcionario que habló primero. El hijo del funcionario también estaba participando en la misma prueba de reclutamiento que Mako y los demás y, debido a esto, el funcionario había hecho muchos más turnos en la mesa redonda que otros funcionarios solo para poder ver a su hijo brillar frente a los demás. Sin embargo, ese no era el caso, ya que solo el grupo de Mako quería hablar de él. El hijo del oficial todavía estaba en la prueba de reclutamiento y actualmente estaba terminando la segunda ola de Flame Dogleos con un grupo de otros 9 cadetes, lo cual no era nada especial que pusiera celoso al oficial, y culpó al grupo de Mako por ser una clase especial, pero el comandante principal lo cerró rápidamente. El comandante principal estaba viendo la transmisión en vivo de la batalla final con gran interés.
Incluso él estaba asombrado de que Bill derribara a una bestia de nivel avanzado por su cuenta y estaba muy interesado en aprender más sobre el niño que sucedió a su gran amigo, William Johnson. Su gen mutante ha crecido más rápidamente que muchos otros que he visto. Su habilidad de viento debe haber sido aumentada en al menos 3 o 4 niveles, lo cual es bastante considerando que esta es la segunda vez que lo usa. También parece que ya ha despertado algunas de las ventajas del gen mutante porque parece que el aura en sí misma estaba ayudando y tomando el mando de su cuerpo. El comandante principal dedujo mientras observaba la repetición de Bill esquivando cada ataque del Rey Escarabajo. La pantalla holográfica principal cambió la cámara cuando la escena volvió a la cámara principal que mostraba el otro campo de batalla donde Mako y los demás luchaban contra el segundo Rey Escarabajo. La escena había cambiado drásticamente de cómo se veía al comienzo de la pelea con la amenaza de derrota aún muy real, ya que el grupo tenía que lidiar con otra bestia de nivel avanzado y esta aún no había sacrificado su ejército. Señor, la cadete, Iris Jade Cooper ha sido salvada con éxito e ingresada en una de las salas de recuperación con el comandante Malik cuidándola. El sargento informó al comandante principal. Muy bien. Avísame cuando se despierte. Malik puede ser demasiado directa con los cadetes y necesitaría que alguien le explicara todo. El comandante principal ordenó al teniente. Y señor, su invitado finalmente ha llegado y llegará a la sala de control en un par de minutos. Agregó el sargento. Una sonrisa apareció en el rostro del comandante principal después de escuchar esta noticia. Había llamado a este invitado especial hace unos días para mostrárselo a algunos estudiantes prometedores, pero como estaba en una misión en ese momento, podía venir, pero ahora el comandante principal estaba seguro de que amaría a Mako y su grupo de amigos talentosos. De vuelta en la cima de la montaña del oeste León. Distrae a estos malditos insectos por un momento, voy a tratar de ayudar a Mako. Erin gritó mientras se defendía de varios terrabeedles regulares que se estaban uniendo a ella. Los ojos de Erin brillaban de color blanco y estaba haciendo todo lo posible para alcanzar a Mako, pero estaba siendo bloqueada por una horda de terrabeedles. Una hora antes. Al principio, todos lo estaban haciendo bien, ya que estaban llenos de energía y podían seguir el ritmo y luchar contra el enjambre de terrabeedles, pero pronto sus números eran demasiado para ellos, y a medida que la pelea continuaba, comenzaron a luchar de manera más conservadora para ahorrar la mayor cantidad de energía posible para tratar de no ser aniquilados. Los tres habían estado luchando constantemente contra el otro terrabeedle King, pero este había cambiado la estrategia por completo. Usando a sus subordinados, les ordenó apuntar estratégicamente y abrumar a Mako, León y Erin mientras disparaba ataques relámpago desde la distancia. Fue una gran estrategia desgastar a los tres y acabar con ellos cuando no tengan la energía para defenderse. Inicialmente, había casi 180 terrabeedles regulares de alto nivel que se enfrentaban activamente a los tres. Al principio, los tres tenían toda la energía y pudieron lidiar fácilmente con el enjambre de los terrabeedles regulares y cada uno de ellos mató alrededor de 20, 30 cada uno. Sin embargo, habían usado una gran parte de su energía y resistencia para llegar a este punto y todavía había terrabeedles que venían detrás de ellos. La razón principal de esto era que ninguno de ellos tenía una habilidad de área de efecto fuerte que pudiera matar a todos los terrabeedles regulares de una sola vez y no podían matarlos uno por uno porque tan pronto como se enfocaran en uno, 3 terrabeedles más los atacarían desde sus puntos ciegos y si no lo hacían, el Rey Escarabajo dispararía otra ronda de ataques relámpago que harían un daño loco si no podían esquivar. Dado que estos eran usuarios de habilidades de rayo, no se verían muy afectados por el impulso eléctrico o cualquier otro movimiento de rayo, ya que tenían una resistencia natural contra él, lo que ponía a Mako en desventaja, ya que no podía usar el bastón de Stormcaller en su verdadero potencial en la pelea. Su ritmo se estaba ralentizando y su precisión disminuyó mientras luchaban continuamente, lo que los llevó a cometer errores y lastimarse. Incluso Mako estaba teniendo problemas para lidiar con los terrabeedles, ya que cada gran movimiento que tenía para lidiar con los terrabeedles requería algo de tiempo para cargarse, tiempo que obviamente no tenía. Con la gran cantidad de terrabeedles, podía pedir la ayuda de Erin o León para poder cargar porque ellos mismos también estaban ocupados con un grupo de terrabeedles que les disparaban rayos y les levantaban púas de tierra. Las cosas se veían mal, pero de repente, unos 50 terrabeedles dejaron de atacarlos rápidamente y abandonaron el campo de batalla en dirección a Iris y Bill.
Pronto escucharon un fuerte sonido de salpicaduras que los sorprendió a todos, pero como estaba bastante oscuro, no pudieron ver lo que había sucedido allí. Mako pensó que sonaba como algo muy grande aterrizando en el lago, pero no estaba completamente seguro y dejó sus pensamientos en eso ya que los Terra Beetles no dejaron de atacar. Mako y el resto estaban preocupados por Bill e Iris, pero en este momento no podían evitar sentirse aliviados ya que esto reducía significativamente la cantidad de Terra Beetles, haciéndolos mucho más manejables. Simplemente oró internamente para que Iris y Bill estuvieran bien y luego reanudó la lucha contra los Terra Beetles junto a Leon y Erin. Los tres se reagruparon rápidamente y comenzaron a luchar con nueva fuerza y determinación, matando a más de los Terra Beetles, pero como habían gastado mucha energía para llegar a este punto, su velocidad y progresión eran lentas. Durante los siguientes 20 minutos más o menos, el trío se aprovechó de la naturaleza pasiva del Rey Escarabajo, que era que no los atacaría directamente y solo usaría ataques de largo alcance. Crearon mucha distancia entre ellos y el Rey Escarabajo, lo que hizo que fuera más fácil esquivar los ataques relámpago mientras lidiaban lentamente con el Terra Beetle normal. Las cosas comenzaban a verse mejor para el trío, ya que en realidad pudieron manejar el menor número de Terra Beetles. Mako se dio cuenta de que el Rey Escarabajo podría no enfrentarse a ellos mientras hubiera una buena cantidad de Terra Beetles atacándolos, por lo que instruyó a Erin y Leon para que trataran de no matar a los Terra Beetles de inmediato y, en cambio, trataran de esquivarlos mientras recuperaban su energía para que pudieran acabar rápidamente con ellos y lidiar solo con el Terra Beetle. Erin y Leon estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Mako y cambiaron de ofensivo a evasivo, ya que apenas usaban sus habilidades y solo confiaban en su fuerza, velocidad y poder naturales para esquivar los ataques del Terra Beetle. No fue muy fácil de hacer, ya que todavía eran bestias de alto nivel y podían causar un daño grave si no tenían cuidado, pero con los tres trabajando juntos y cuidándose unos a otros, pudieron mantener a raya a los Terra Beetles y entrar en un punto muerto en el que recuperaron energía pasivamente. El plan funcionó durante bastante tiempo y el trío pudo recuperar algo de energía y recuperarse un poco, pero luego, de repente, el Terra Beetle King dejó de atacar desde larga distancia y comenzó a correr hacia Mako. La dinámica cambió rápidamente cuando a los tres se les recordó rápidamente que esta no era una ola normal y que una bestia de nivel avanzado era su oponente. Fueron tomados por sorpresa por el repentino cambio de táctica del Rey Escarabajo que resultó en que Mako fuera golpeado como un insecto por las fuertes piernas del Rey Escarabajo. Sin embargo, Mako no resultó gravemente herido y pudo salvarse de un aterrizaje duro y doloroso liberando su aura de fuego como refuerzo para impulsarlo en el aire. No era un usuario de habilidad de fuego lo suficientemente fuerte como para impulsarse en el aire, pero fue suficiente para desacelerarlo y permitirle aterrizar de manera segura en el suelo. El Rey Escarabajo no cambió de objetivo mientras corría solo detrás de Mako, con el objetivo de eliminarlos uno por uno. Erin y Leon rápidamente entraron en acción ya que sabían que Mako no podría lidiar con la bestia de nivel avanzado solo, pero de repente los Terra Beetles también se volvieron mucho más organizados, y en lugar de enfrentarse a ellos más, hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar que alcanzaran a Mako al Terra Beetle King. Los ojos de Erin comenzaron a brillar de nuevo cuando estaba lista para hacer todo lo posible para lidiar rápidamente con los Terra Beetles, pero no la atacaron en absoluto y solo bloquearon su camino levantando paredes de tierra con púas donde quiera que se moviera, impidiéndole por completo alcanzar a Mako. La razón del repentino cambio de táctica fue que el Rey Escarabajo tenía un mayor sentido de la visión que incluso los Terra Beetles normales y vio al otro Terra Beetle King ser asesinado por un humano. Esto llevó al Rey Escarabajo a acelerar el ritmo y acabar con los humanos frente a él y no prolongar la pelea como se planeó inicialmente. El Rey Escarabajo siente la fuerza de los tres humanos que actualmente estaban luchando contra sus subordinados y detectó que Mako era el más fuerte y lo convirtió en su objetivo. Instruyó a los Terra Beetles para que cambiaran de ataque a defensa y para evitar que los otros dos humanos lo alcanzaran mientras se ocupaba solo de Mako. Tiempo presente. Leon aceleró a través del enjambre de Terra Beetles cerca de Erin y los apuñaló con su cuchillo, tratando de atraer a su agro hacia sí mismo, pero parecía que eran robots programados con un propósito porque ni siquiera reaccionaron al ser apuñalados y continuaron defendiéndose y bloqueando a Erin. Ah. No se mueven. Están empeñados en mantenerte encerrado allí. Leon gritó de frustración mientras esquivaba los rayos del grupo de Terra Beetles asignados para mantenerlo a raya.
León no pudo hacer nada para ayudar a Erin porque, a diferencia de la última vez, podía cavar un hoyo bajo tierra y escapar con ella, ya que los Terra Beetles también tenían la habilidad de la tierra y podían cavar rápidamente hasta su ubicación. León, usa tu habilidad de fuego. Mako dijo que era su debilidad. Erin gritó desde dentro de las paredes de tierra que se generaban continuamente mientras las derribaba con su fuerza. Pero todavía estoy en el nivel 1, no será suficiente para matarlos. León gritó. Solo hazlo. Incluso si no los mata, seguramente hará daño, y si temen el fuego, podrían desobedecer las órdenes de su supuesto rey y tratar de retirarse. Erin le gritó. Al ver que no tenían otro plan de acción, León decidió intentarlo. Apuñaló a los escarabajos que intentaban atacarlo en las piernas para que no pudieran perseguirlo y luego dio vueltas hacia donde la densidad de los escarabajos Terra era mayor. A pesar de que su habilidad de fuego era pequeña y no haría mucho daño, León invocó tanta aura de fuego como pudo cuando sus dos manos estallaron en llamas. Como no conocía ninguna habilidad de fuego, hizo todo lo posible por imitar la habilidad de bola de fuego de Mako y creó una bola de fuego inestable que rápidamente lanzó hacia los Terra Beetles. Justo cuando León ha liberado la habilidad de sus manos, una silueta de una figura familiar aterrizó frente a él. ¿Bill? Dijo León confundido. Bill liberó su aura de viento y lanzó la habilidad de cortador de vacío. No era tan fuerte como cuando lo usó contra el rey escarabajo mientras su gen mutante aún estaba activo, pero aún era bastante fuerte para lo que Bill quería lograr. La inestable bola de fuego ya estaba a punto de romperse y explotar en el aire, incluso antes de llegar a los Terra Beetles, pero la cuchilla del cortador de vacío la alcanzó justo a tiempo. Impulsada por el aura del viento, la bola de fuego se rompió rápidamente y cubrió la hoja por completo, tomando la forma de la propia cuchilla del cortador de vacío. Era muy similar a la habilidad Flame Wheel de Mako cuando la usaba, solo tenía una forma de crear una hoja de fuego en lugar de toda la rueda, pero era más fuerte ya que el fuego era impulsado por el viento. Dado que la habilidad de la rueda de llamas de Mako había subido de nivel varias veces, seguía siendo la habilidad superior en comparación con el cortador de vacío de fuego que solo usaba un aura de fuego de nivel 1, por lo que lo mejor con lo que se podía comparar es una rueda de llamas de nivel 2. Sin embargo, todavía era lo suficientemente fuerte como para alcanzar el efecto deseado que Erin había querido. La hoja de fuego se estrelló contra el grupo de Terra Beetles en modo tierra que constantemente reponían las paredes y mantenían a Erin enjaulada. El viento ayudó a que el fuego se extendiera muy rápidamente, y la mayoría de los Terra Beetles estaban en llamas. Tal como Erin había predicho, a pesar de que los Terra Beetles eran monstruos sin sentido y seguían la voluntad de su rey, su lealtad aún se quedaba corta cuando sentían un peligro genuino para su propia vida. Una pequeña puñalada de un cuchillo de nivel medio no fue suficiente para que fueran en contra de las órdenes de su rey y se concentraran en León, pero el fuego era su debilidad y en este momento se estaban quemando vivos, y si no podían apagar el fuego a tiempo, el daño continuaría acumulándose hasta que murieran. Los Terra Beetles se dispersaron rápidamente y cambiaron al modo tierra mientras se escondían bajo tierra para apagar el fuego. Erin finalmente pudo liberarse de la pared mientras perforaba rápidamente un agujero en las paredes restantes. León y Bill se unieron rápidamente a ella y Bill les preguntó a ambos cómo era la situación. León narró brevemente el resumen de lo que había estado sucediendo hasta este punto y que actualmente Mako estaba siendo enfrentado por el Terra Beetle King en una pelea 1 a 1 solo. Después de escuchar esto, Bill quiso moverse rápidamente hacia Mako y darle una mano. No se perdonaría a sí mismo si Mako fuera eliminado, ya que le había hecho la promesa de que le devolvería la generosidad y la misericordia que le había mostrado en su momento de necesidad, y ahora era su turno de cumplir su promesa. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a correr hacia donde Bill podía ver volutas de fuego, Erin lo agarró por el hombro ya que tenía algunas preguntas propias que quería saber. Espera. ¿Qué pasa con ese segundo escarabajo gigante con el que tú e Iris estaban luchando? ¿Y dónde está Iris? ¿Está descansando en alguna parte?, preguntó Erin. Una repentina mirada de culpa apareció en el rostro de Bill ya que no podía averiguar cómo darle la noticia de la descalificación de Iris a su amiga más cercana. Bill permaneció en silencio durante un par de segundos mientras pensaba en una manera de decírselo a Erin, mientras Erin miraba a Bill con una mirada ansiosa, esperando una respuesta. Antes de que pudiera preguntar de nuevo, un rayo brotó del suelo justo al lado de sus pies y casi golpeó a León si no fuera por sus rápidos reflejos. Los tres rápidamente levantaron la guardia tan pronto como los primeros rayos, y varios más los siguieron, apuntando a los tres.
Dado que Bill y Leon tenían la habilidad de la tierra, podían sentir los rayos entrantes y esquivarlos con facilidad, pero Erin estaba teniendo problemas ya que los esquivaba solo por instinto, lo cual no era lo más preciso, y esto la llevó a recibir una descarga 2 o 3 veces. Erin tenía su gen mutante activado, por lo que las estadísticas de su cuerpo físico eran mucho más altas que las de su yo normal, lo que le permitía recibir un daño mínimo de los rayos que podían causar un daño masivo a los usuarios regulares de habilidades de nivel 3. La mitad de los Terra Beetles originales que se atrincheraron bajo tierra resurgieron en modo tierra y comenzaron a concentrarse en apuntar a Erin nuevamente, mientras que los Terra Beetles restantes permanecieron bajo tierra en modo relámpago, manteniendo ocupados a Bill y Leon. Los sonidos de fuertes enfrentamientos se podían escuchar desde la distancia, y el hecho de que la pelea aún continuaba, le dijo a Bill que Mako estaba luchando contra la bestia de nivel avanzado. Esto fue un logro en sí mismo, ya que Mako no tuvo un aumento repentino de poder de genes mutantes como Bill, Iris y Erin. La única razón por la que Bill e Iris pudieron igualar y derrotar al otro rey escarabajo fue por el aumento significativo en la habilidad, la fuerza y la habilidad que proporcionaron los genes mutantes. Ser capaz de igualar el poder de una bestia de nivel avanzado sin un gen mutante realmente demostró que Mako seguía siendo mucho más fuerte que el resto de ellos, pero aún así, él solo no puede derrotar a la bestia de nivel avanzado, y más temprano que tarde, se agotaría primero y sería descalificado por no poder luchar más. Bill entendió que era crucial que alguien se dirigiera a Mako directamente y de los tres, la mejor opción era Erin. Todavía tenía su gen mutante activado y podía ofrecer la mayor ayuda contra la bestia gigante, a diferencia de él, que en su mayoría estaba sin energía, o Leon, que realmente no tenía el conjunto de habilidades para luchar contra el Terra Beetle King. Dado que la mayoría de los Terra Beetles la estaban atacando específicamente, le dijo a Bill que su suposición era correcta y que consideraban a Erin como la más peligrosa entre los tres. Erin ya estaba luchando ya que sus habilidades y destrezas realmente no le convenían en su situación actual. Mientras esquivaba otro rayo desde el suelo, un grupo de Terra Beetles lanzó varios picos de tierra hacia su espalda, pero antes de que pudieran conectarse, se levantó una pared de tierra justo detrás de ella, bloqueando todos los proyectiles entrantes. Erin se dio la vuelta en estado de shock al ver que la pared de tierra la protegía, y antes de que pudiera entender lo que acababa de suceder, Bill la agarró por la cintura y liberó toda su aura de viento a la vez, impulsándolos a ambos en el aire. No fueron impulsados tan alto como cuando Bill usó este movimiento con su gen mutante, pero aún así fue lo suficientemente alto como para que escaparan de los Terra Beetles que rompieron el muro de tierra con sus fuertes mandíbulas, un momento después. Después de que alcanzaron la altura máxima posible, Bill le indicó a Erin que también liberara su propia aura de viento para que se deslizaran lentamente hacia abajo en lugar de caer libremente. Ambos liberaron constantemente corrientes de viento bajo sus pies, lo que les dio suficiente corriente ascendente para deslizarse suavemente hacia abajo. Todavía no estaban a punto de flotar e incluso estaban lejos de volar, pero al menos esto les daría una breve ventana para conversar. Erin, escucha, no tenemos mucho tiempo, así que voy a ir directo al grano, dijo Bill con una mirada decidida. Erin estaba un poco confundida, pero decidió escuchar lo que Bill tenía que decir. Iris ha sido descalificada. Ya estaba débil por luchar sola contra ese escarabajo gigante, pero luego usó una habilidad prohibida que la dejó al borde de la muerte mientras se curaba por completo. Bill explicó con el corazón apesadumbrado. La expresión de Erin cambió rápidamente, y estaba llena de ira, tristeza y conmoción. ¿Qué? ¿Cómo pudiste dejar que eso sucediera? ¿Dónde está? Está muerta. Erin gritó con lágrimas en los ojos. Sí, está viva, el médico nos llegó justo a tiempo y la sacó de la isla a algún lugar para recibir tratamiento, respondió Bill. Erin estaba tan conmocionada que ni siquiera podía formar más palabras cuando comenzó a llorar. Bill estaba muy emocionado por su camino y sus ojos también se llenaron de lágrimas cuando vio a Erin llorando, pero sabía que tenía que ser duro y explicarle el plan si quería al menos salvar a Mako. ¡Escucha! No tenemos mucho tiempo. Te lo contaré todo después de que todo esto termine, pero en este momento Mako necesita ayuda y tú eres el más fuerte de los tres. Por favor. No podemos hacer nada con Iris, pero aún podemos salvar a Mako, así que escucha lo que tengo que decir. Bill dijo en voz alta con un poco de determinación. A pesar de que Erin estaba desconsolada en este punto, entendió lo que Bill estaba diciendo y decidió reprimir sus emociones para poder concentrarse en la misión en cuestión. Estoy escuchando, Erin dijo con voz temblorosa mientras se secaba las lágrimas y escuchaba el plan de Bill.
Soy demasiado débil para ser de alguna utilidad para Mako y León aún no tiene el conjunto de habilidades para lidiar con una bestia de nivel avanzado, así que eso simplemente te deja, dijo Bill. Yo. ¿Cómo puedo ayudarlo cuando ni siquiera pude liberarme del enjambre de estos insectos? Erin tomó represalias. Rápidamente entendió lo que Bill estaba tratando de proponerle, y realmente no quería seguir ese camino. Eso es todo. Tus habilidades no pueden beneficiarte contra un enjambre de pequeños enemigos, pero harán maravillas contra una bestia enorme. Bill explicó. Erin sabía que Bill quería que los dejara con los Terra Beedles para que pudiera seguir adelante y ayudar a Mako con el Rey Escarabajo. Sin embargo, separarse fue lo que causó que Iris fuera descalificada y no quería correr ese riesgo nuevamente y arriesgarse a la eliminación de otro amigo de la prueba. Quiero que dejes de usar el aura de viento y, en cambio, la acumules en tus manos. Una vez que estés al máximo, te daré un impulso en el aire y luego podrás deslizarte fácilmente hacia la posición de Mako sin que los Terra Beedles puedan detenerte, dijo Bill. ¿Por qué no podemos eliminarlos rápidamente? Entonces podemos ir todos y ayudar a Mako juntos, sugirió Erin, todavía tratando de apegarse a su ideal y no tratando de separarse. ¿Qué? Dijo Bill mientras su rostro mostraba una expresión llena de burla y confusión. Erin. Mako está luchando solo contra una bestia de nivel avanzado. Se necesitó todo el poder de Iris y el mío solo para apenas poder dominar y matar a una de esas malditas cosas, y ahora la segunda va a matar a mi amigo a menos que lo ayudes. Bill gritó de frustración, incapaz de controlar su ira. Erin estaba completamente desconcertada por la repentina indignación de Bill que la mantuvo completamente aturdida y sin palabras. Las lágrimas comenzaban a formarse alrededor de sus ojos nuevamente y Bill rápidamente se dio cuenta de su error. Erin acaba de recibir la noticia de que su mejor amiga estaba casi muerta y eliminada de la prueba, por lo que, por supuesto, tal cosa tendría un gran impacto en su salud mental. Bill ignoró este hecho mientras continuaba contándole a Erin su plan sin siquiera consolarla adecuadamente por el enorme golpe emocional que acababa de recibir de frente. Bill y Erin habían descendido bastante y ahora estaban dentro del alcance de la capacidad de rayo de los Terra Beedles, por lo que los escarabajos cambiaron rápidamente del modo tierra al modo relámpago para comenzar a disparar a Bill y Erin. Bill secó suavemente las lágrimas del rostro de Erin y se disculpó por su arrebato. Él la agarró suavemente por los hombros con ambas manos y la miró profundamente a los ojos. Mira, lo entiendo. No quieres perder más de nosotros después de lo que te acabo de contar sobre Iris, pero por favor tienes que confiar en mí en esto. León y yo podemos manejar fácilmente a estos tontos, pero tú tienes un papel diferente que desempeñar que nosotros, un papel mejor, un papel más importante. ¿No quieres que Mako termine como Iris? Bill dijo con una voz tan suave y cariñosa como pudo, lo cual no era genial considerando que todo lo que conocía era violencia y odio. Sin embargo, Erin todavía recibió el memorándum de lo que Bill estaba tratando de decirle. Había sido cegada por sus emociones en el calor del momento e hizo un mal juicio que podría haberles costado mucho si no fuera por Bill para devolverle algo de sentido. Erin dejó de usar su aura de viento para soportar su peso y comenzaron a caer más rápido hacia el suelo. Tienes razón. En este momento, Mako necesita mi ayuda. Gracias por abrirme los ojos. Dijo Erin mientras comenzaba a cargar su aura de viento en sus manos. Bill asintió y dio un suspiro de alivio cuando Erin finalmente accedió a seguir adelante sola y ayudar a Mako. Sin embargo, dado que se había tomado tanto tiempo para decidir, habían caído mucho más abajo de lo que Bill había anticipado. Erin y Bill ahora estaban dentro del alcance de los rayos de Terra Beedles, por lo que casi todos los Terra Beedles en el suelo cambiaron del modo tierra al modo relámpago para tratar de sacarlos del cielo con sus rayos. Alrededor de 10 a 12 de los escarabajos todavía se enfrentaban a León para no permitirle interferir con su práctica de francotiradores. León vio lo que los otros Terra Beedles planeaban hacer, ya que tenía que evitar que dispararan sin importar qué. Dado que Bill y Erin se habían lanzado hacia el cielo, León ahora era los Terra Beedles en el objetivo, lo cual era bastante difícil ya que no podía manejar tantas bestias de alto nivel a la vez mientras más de ellas le disparaban rayos desde el subsuelo. Sin embargo, ahora, gran parte de esa presión había desaparecido, ya que podía lidiar fácilmente con algunos escarabajos a la vez. Había recogido el cuchillo de combate que Erin había dejado caer cuando Bill se lanzó con ella al aire, y lo había estado calentando con uno de sus brazos todo este tiempo mientras esquivaba a los Terra Beedles con su velocidad. Ahora la hoja del cuchillo de combate se había calentado lo suficiente una vez más y León estaba listo para lanzar un contraataque, y uno pesado.
Los Terra Beetles habían cargado sus rayos y estaban a punto de disparar cuando, de repente, pequeñas bolas de fuego comenzaron a caer del cielo a su izquierda y aterrizaron sobre sus cuerpos, encendiéndolos en llamas y haciéndolos perder su objetivo original. El fuego no fue particularmente fuerte ni causó daños importantes, pero fue suficiente para crear estragos entre los Terra Beetles, lo que hizo que ninguno de ellos pudiera golpear a Bill y Erin. Oye. Los Terra Beetles se giraron hacia la izquierda para ver a León de pie sobre el cadáver recién asesinado de un Terra Beetle con el cuchillo de combate en sus manos, chisporroteando la sangre azul que cubría la hoja. ¿Quieres conseguirlos? Vas a tener que pasar por mí. León gritó cuando sus botas comenzaron a brillar de color azul. León había activado la habilidad activa de su armadura de pierna cuando recibió un aumento de velocidad significativo que luego combinó con su habilidad de velocidad que le permitió hacer algo similar a la armadura de pierna, absorbiendo energía y liberando todo a la vez en un aumento de velocidad masivo. Esta era la habilidad más fuerte y de último recurso de León que había usado para derrotar sin ayuda a la primera oleada, y ahora la iba a usar para cuidar de todos los escarabajos en el suelo frente a él. León activó su habilidad de endurecimiento cuando todo su cuerpo se puso rígido y con su velocidad máxima, se convirtió en un borrón mientras corría a través de la multitud de Terra Beetles, chocando contra tantos como fuera posible y al mismo tiempo balanceando salvajemente su cuchillo caliente para herir a tantos escarabajos como fuera posible. León había llamado a esto su habilidad de último recurso por un par de razones. Después de usar esta habilidad, su cuerpo ya no podría luchar físicamente porque todavía carecía del departamento de fortaleza para soportar la habilidad y, en segundo lugar, todavía tenía poco dominio sobre la velocidad y, por lo tanto, no podía controlar cuando se movía tan rápido, ya que solo podía moverse en línea recta. León corrió a través de los cuervos muy rápido, pisoteando la vida de algunas bestias desafortunadas, mientras hería a muchas más, pero estaba muerto por mucho. León corrió directamente hacia un árbol y le permitió detener su impulso. Era realmente peligroso ser golpeado por un objeto sólido mientras se movía a gran velocidad, pero desafortunadamente, esta era la única forma de detenerse o cambiar de dirección. Se dio la vuelta hacia los escarabajos con la cara ensangrentada y rasguños por todo el cuerpo, pero no mostró ningún signo de dolor ya que la expresión de su rostro era de satisfacción y placer mientras se reía maníacamente hacia los escarabajos restantes. Oh, aún no he terminado contigo. Tengo 2 minutos y 23 segundos con esta habilidad, y voy a hacer que cada maldito segundo cuente. Jaja. León gritó en voz alta hacia la multitud de Beetles mientras continuaba riendo maníacamente. Bill e Iris observaron los eventos que tenían lugar desde arriba, ya que ahora estaban a solo 15 pies del suelo y todavía estaban descendiendo. Observaron una raya azul y plateada que corría de un lado a otro, chocando con árboles y rocas para cambiar su dirección y matando a muchos de los Terra Beetles en la superficie. Al ver esto, Erin finalmente se sintió aliviada de que León volviera a ser el mismo de antes y ahora se sentía segura dejándolos a los dos atrás para que se ocuparan de las cosas. ¿Estás listo? Bill preguntó a lo que Erin asintió con la cabeza. Bill también canceló su aura de viento y los dos cayeron rápidamente al suelo, pero Bill le indicó a Erin que no lo soltara todavía. Cuando cayeron y tocaron el suelo se derrumbó y formó un cráter mientras se estiraba hacia adentro como si fuera un material elástico que estaba experimentando algo de peso colocado sobre su superficie estirada. Bill en realidad estaba condensando parte de la roca que estaba debajo de su hazaña, pero todavía no era lo suficientemente fuerte como para comprimir roca, por lo que era consciente de que su plan fallaría, pero eso era exactamente lo que Bill quería. Bill quería que la explosión del intento fallido de tratar de comprimir la roca lo impulsara en el aire nuevamente, tal como lo hizo con su habilidad de viento antes. Asegúrate de que ese idiota siga vivo, le dijo Bill a Erin como sus palabras de despedida. Sí, claro. Todavía me debes una disculpa adecuada y una explicación detallada. Erin respondió. A esto, Bill sonrió mientras respondía por última vez. Es un trato. Auge. El cráter explotó lanzándolos a los dos al aire nuevamente, pero esta vez, Bill rápidamente los soltó y manipuló la habilidad del viento para que perdiera todo su impulso y también se transfiriera a Erin, lanzándola mucho más alto en el aire que antes. Mako acababa de desacelerar lo suficiente como para aterrizar de manera segura en el suelo, pero antes de que pudiera volver a ponerse de pie, el rey escarabajo ya estaba sobre él nuevamente, y balanceó una de sus patas justo en el abdomen de Mako lanzándolo una vez más, pero esta vez completamente verticalmente. 50 HP.
El usuario tiene varias costillas rotas y hemorragia interna. Se ha activado la curación de emergencia. Mucha sangre brotó de la boca de Mako mientras recibía la fuerte patada masiva en su abdomen que lo balanceó y lo lanzó al aire. El rey escarabajo abrió su boca muy grande, con el objetivo de tragarse a Mako entero. Mako todavía estaba muy consciente y no dejaría que terminara tan fácilmente. Mako soltó fuego de sus manos una vez más para impulsarlo fuera de su camino original dirigido directamente a la boca del rey escarabajo. Se balanceó hacia la derecha y aterrizó de pie. El área de su abdomen era extremadamente dolorosa e incluso el más mínimo movimiento le causaba dolor. Sin embargo, sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que el dolor lo obstaculizara, ya que el más mínimo error de cálculo o error podría significar su muerte inmediata. Tanto el rey escarabajo como Mako estaban en desventaja en esta pelea. El rey escarabajo estaba actualmente en su modo Lightning, que era su estado más fuerte, pero el rayo no era realmente efectivo contra Mako, quien tenía una habilidad Lightning de nivel 5. Dado que tenía una habilidad de rayo de nivel 7, aún podría hacer algo de daño a Mako con sus ataques de rayos, pero su efectividad se reduciría en gran medida debido a la resistencia de Mako contra el elemento rayo. Mako, por otro lado, ni siquiera podía luchar con su habilidad de rayo, ya que era completamente inútil contra el rey escarabajo con la habilidad superior de rayo. Sin embargo, la segunda habilidad de Mako fue súper efectiva contra el rey escarabajo, era su única esperanza de tener posibilidades de supervivencia en esta próxima pelea. El rey escarabajo podía cambiar de su modo relámpago al modo tierra, lo que le permitiría tener una habilidad utilizable contra Mako, pero decidió no hacerlo después de enterarse de que el otro rey escarabajo estaba en su modo tierra cuando lo mataron. El rey escarabajo había entendido que los humanos a los que se enfrentaba tenían la capacidad de matarlo en su estado más débil, por lo que decidió que iría por la ruta física y simplemente dominaría a Mako usando sus estadísticas superiores y no correría el riesgo de debilitarse solo para poder usar una habilidad contra él. Mako apretó los dientes mientras ignoraba el dolor y se puso de pie para enfrentarse al rey escarabajo Terra en una pelea 1 a 1. El rey escarabajo no le dio a Mako ni un solo segundo para recuperarse, ya que rápidamente comenzó a correr hacia él con sus mandíbulas afiladas y fuertes, abiertas de par en par para comprarlo y aplastarlo en una pasta. Mako respondió lanzando múltiples cuchillas de fuego, que era la habilidad modificada de la habilidad Flame Wheel. La habilidad Flame Wheel había subido de nivel varias veces y, aunque solo era una habilidad de nivel E, actualmente hacía 95 ataques por hoja y Mako acababa de lanzar unos 10 de ellos al rey escarabajo. El rey escarabajo optó por ignorar las hojas de disparo que se le presentaban considerando que eran tan pequeñas en tamaño que no las consideraba una amenaza, pero eso terminó siendo una decisión terrible porque las hojas de fuego eran muy compactas con aura de fuego y explotaron en una gran área de llamas al impactar. El rey escarabajo gritó de agonía y dolor cuando las 10 cuchillas de fuego explotaron y cubrieron todo su cuerpo con llamas súper calientes al impactar. Las 95 estadísticas de ataque en la habilidad Flame Wheel no consideraron la mutación que había recibido la habilidad de fuego de Mako, ya que en lugar de llamas regulares, Mako había cambiado a usar su fuego rojo en esta pelea contra el rey escarabajo. El fuego rojo de Mako hizo un 25% más de daño y tenía una probabilidad mucho mayor de quemar al oponente, haciéndolo mucho más letal que las llamas normales, ya que costaba energía adicional para lanzarlo, lo que no era un gran problema para Mako, que tenía una mayor reserva de energía que todos sus amigos. Las llamas en el rey escarabajo causaron un dolor inmenso y, aunque fue solo por unos segundos, fue suficiente para que el rey escarabajo perdiera absolutamente el control y corriera hacia adelante a ciegas, fallando a Mako por completo y estrellándose directamente contra un gran árbol que fue rápidamente destruido por el impacto. El rey escarabajo recibió una cantidad decente de daño, pero estaba muy lejos de ser lo suficientemente fuerte como para matarlo, ya que momentos después, el rey escarabajo se puso de pie con nada más que unas pocas marcas quemadas en su exoesqueleto. Se volvió hacia Mako, quien tenía su mano derecha extendida hacia ella con sus dedos en forma de pistola. En la punta de sus dedos, una bola súper condensada de fuego rojo se asentó y creció en tamaño. Mako no solo necesitaba fuego, sino que también necesitaba ataques penetrantes, ya que el fuego por sí solo no podría matar al rey escarabajo. Dado que la bala de fuego era la única habilidad de fuego penetrante que tenía Mako, decidió usar el tiempo que el rey escarabajo se recuperó de ser encendido en llamas por las ruedas de fuego para crear una bala tan fuerte como pudiera.
Para cuando el rey escarabajo se recuperó, Mako tenía una bala preparada que era aproximadamente un 75% más fuerte que la bala que usó para tallar una cueva durante la prueba de tormenta eléctrica. El rey escarabajo tenía un nivel decente de inteligencia y ahora había aprendido que el fuego rojo que el humano frente a él estaba produciendo era completamente peligroso y era vital para él evitar la llama roja a toda costa, sin importar el tamaño. Equipado con este conocimiento, el rey escarabajo activó una habilidad y todo su cuerpo se cubrió de electricidad. Mako no sabía lo que el rey escarabajo estaba planeando, por lo que estaba en guardia ante cualquier ataque relámpago, pero como el rey escarabajo todavía corría hacia él como antes, realmente no entendía cuál era el punto de que se cubriera de rayos. Mako lo atribuyó a algún tipo de habilidad defensiva, pero habilidades como esas serían ineficaces contra su Flame Bullet, ya que tenía una superficie tan pequeña que la mayoría de los rayos ni siquiera podrían bloquearla. Con eso, Mako se preparó y disparó la bala de fuego al rey escarabajo. La bala viajó tan rápido como siempre y el escarabajo era demasiado grande para apartarse del camino en el tiempo que tardó la bala de fuego en alcanzarlo, con la bala apuntando directamente a su centro, donde causaría el mayor daño. La bala estaba a punto de hacer contacto con el rey escarabajo, pero justo antes de que lo hiciera, el rey escarabajo desapareció por completo. La bala de fuego siguió avanzando y finalmente hizo contacto con otro árbol en las cercanías, explotando en una cúpula de fuego que envolvió los árboles cercanos y los convirtió por completo en cenizas. Auge. Todo esto sucedió en una fracción de segundo, con el rey escarabajo apareciendo un poco a la izquierda de donde originalmente estaba funcionando sin más electricidad cubriendo su cuerpo. El rey escarabajo continuó corriendo hacia adelante a la misma velocidad, con sus extremidades extendiéndose para atacar a Mako una vez más. Todo sucedió tan rápido que Mako ni siquiera pudo reaccionar a lo que acababa de suceder antes de que el rey escarabajo estuviera sobre él, sin darle tiempo para moverse o escapar, cuando otra extremidad masiva lo golpeó por la espalda y lo lanzó de cara directamente a una roca con gran velocidad. Zarpazo. Sonidos de crujidos de huesos resonaron en el área cuando Mako se alojó en la roca con una fuente de sangre que se escapaba de su boca y otras áreas. Un solo ataque que hizo contacto con Mako pudo causar muchas lesiones externas y huesos que se fracturaron y agrietaron. El cuerpo casi sin vida de Mako permaneció atrapado dentro de la roca, y él solo tenía la energía para mover la cabeza ligeramente y permitir que el aire entrara por la grieta y le permitiera respirar. Estaba tomando toda su energía solo para respirar aire mientras múltiples notificaciones seguían sonando en sus oídos, causándole un dolor de cabeza masivo. 140 PV. El usuario se ha roto el cráneo, 6 costillas, 10 dientes, fémur izquierdo, fémur derecho, cintura pélvica. El usuario tiene múltiples fuentes de hemorragia interna, lesiones demasiado grandes para la curación de emergencia. Encuentre asistencia médica externa rápidamente. El usuario perderá un HP adicional por minuto debido a una hemorragia interna, tiempo estimado hasta la muerte. 2 minutos. Mako había sido puesto en estado crítico con un solo golpe poderoso de una bestia de nivel avanzado, a pesar de que tenía 50 puntos en fortaleza. Su mente se estaba adormeciendo cuando su cuerpo quedó impreso en la roca. Apenas podía entender nada de lo que estaba pasando, pero aún estaba consciente. Las notificaciones de emergencia zumbaban continuamente en sus oídos y su visión se desvanecía. Los oficiales de patrulla cercanos tenían una mirada de puro dolor y empatía mientras veían el cuerpo de Mako incrustarse en la roca. El ataque del rey escarabajo fue repentino e incluso los oficiales de patrulla no pudieron reaccionar a tiempo, y ahora temían que tal vez su error les costara un cadete muy valioso. Los oficiales de patrulla saltaron rápidamente de su lugar oculto. Uno fue a acabar con el rey escarabajo para que no atacara más a Mako, mientras que el otro corrió hacia Mako, rezando para que todavía estuviera vivo para poder descalificarlo rápidamente y teletransportarlo a la clínica, o de lo contrario sería él quien los oficiales militares ejecutarían por incompetencia. Sin embargo, antes de que cualquiera de los oficiales de patrulla pudiera hacer sus respectivas tareas, Mako ya había abierto su inventario y había seleccionado sí a un mensaje específico que no había visto en mucho tiempo. Anulación del sistema. ¿Desea usar instantáneamente los efectos de las 4 píldoras curativas de alto nivel? Costo: 1000 de energía. Sí/no. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.